Javier y Marta llegaron a Chapel Hill en busca de paz. Dejaron atrás el ruido y la furia de una ciudad más grande. Querían un lugar seguro para su hijo, Daniel. El niño tenía solo 6 años. Sus risas eran el centro de su mundo. El pueblo parecía sacado de una postal. Calles arboladas, casas con jardines cuidados. Los vecinos saludaban con la mano al pasar. Era el tipo de lugar donde la gente dejaba las bicicletas sin candado en el porche. Creían haber encontrado el paraíso, un refugio perfecto para criar a una familia. La vida prometía ser simple y feliz. Compraron una casa de 2 pisos en la calle Maple. Tenía un gran patio trasero. Daniel corría por el césped hasta quedar sin aliento. Perseguía mariposas y jugaba con su pelota roja. Javier trabajaba desde casa. Marta se dedicaba al hogar y a su pequeño. Los días transcurrían con una calma casi irreal. Por las mañanas, el sol se filtraba por las ventanas. Por las tardes, el aroma de la hierba recién cortada llenaba el aire. Se sentían afortunados. No sabían que la tranquilidad era solo una máscara, una fina capa de barniz sobre una madera podrida. La normalidad puede ser el disfraz más aterrador de todos. La comunidad los acogió sin complicaciones. En el supermercado, la cajera les preguntaba por su día. En el parque, otros padres iniciaban conversaciones fácilmente. Chapel Hill se vendía como un santuario, un lugar donde los miedos del mundo exterior no podían entrar. Javier y Marta bajaron la guardia. Se dejaron seducir por la aparente seguridad del entorno. Empezaron a creer que nada malo podía pasar allí. Ese fue su primer error. Confundieron la amabilidad con la bondad. Creyeron que una sonrisa era un pasaporte a la confianza, y en ese error sembraron la semilla de su propia desgracia. La vida cotidiana se instaló con una rutina reconfortante. Desayuno a las 8, juegos en el jardín a las 10, almuerzo a la 1, siesta para Daniel por la tarde. Era un ritmo predecible y seguro, un ancla en un mundo caótico. Marta a menudo miraba a su hijo jugar desde la ventana de la cocina. Sentía una profunda gratitud. Habían tomado la decisión correcta al mudarse, o eso creía ella. El horror no siempre anuncia su llegada con truenos y relámpagos. A veces llega con una sonrisa. A veces llama a tu puerta y te ofrece una taza de azúcar. A veces vive justo al lado. Clara vivía en la casa de al lado. Era una mujer de unos 60 años. Siempre sonreía. Su jardín estaba lleno de flores coloridas. Las rosas y las hortensias parecían competir por atención. Clara siempre estaba afuera, cuidando sus plantas con una dedicación admirable. Fue una de las primeras en darles la bienvenida. Les llevó una tarta de manzana casera el día que se mudaron. Su amabilidad era casi abrumadora. Parecía la abuela perfecta que todos desearían tener. Una figura sacada de un cuento de hadas. Pero incluso los cuentos de hadas tienen sus monstruos. Marta sintió algo extraño desde el principio. Una pequeña alarma en el fondo de su mente. Clara era demasiado perfecta. Su sonrisa nunca llegaba completamente a sus ojos. Había algo vacío en su mirada, algo que no encajaba con su apariencia cálida y acogedora. Marta se lo comentó a Javier una noche. Él le dijo que estaba siendo paranoica, que había vivido demasiado tiempo en la ciudad, que debía aprender a relajarse y confiar en la gente. Marta intentó ignorar su instinto. Se convenció a sí misma de que Javier tenía razón. Quería creer en la bondad de su nuevo hogar. Una semana después, Clara se acercó a la valla que separaba sus jardines. Daniel jugaba cerca, construyendo un castillo de barro. «¡Qué niño tan adorable!», dijo Clara. Su voz era dulce como la miel. Luego hizo la invitación.
Voy a organizar una pequeña fiesta para los niños del vecindario el próximo sábado, explicó. Habrá juegos, pastel y un castillo inflable. A Daniel le encantaría. La oferta era generosa. Parecía un gesto maravilloso para integrar a los nuevos vecinos. Una oportunidad para que Daniel hiciera amigos. Pero la alarma en la mente de Marta sonó de nuevo, esta vez un poco más fuerte. Marta agradeció la invitación con una sonrisa forzada. Dijo que lo hablaría con Javier. Clara asintió, su sonrisa inalterable. Será a las 3 de la tarde, en mi patio trasero. No tienes que preocuparte por nada, añadió. La frase resonó en los oídos de Marta. No tienes que preocuparte por nada. Las palabras que deberían tranquilizarla solo aumentaron su inquietud. Se sentía dividida. Por un lado, estaba la lógica de Javier y la aparente normalidad de la situación. Por otro, estaba su instinto. Un susurro oscuro y persistente que le decía que algo andaba muy mal con su vecina perfecta. Durante toda la semana, el tema de la fiesta fue una fuente de tensión silenciosa. Javier estaba entusiasmado. Veía la fiesta como la confirmación de que habían elegido el lugar correcto. Un pueblo donde los vecinos se cuidaban unos a otros, donde la comunidad existía de verdad. Será bueno para Daniel, repetía. Necesita hacer amigos de su edad. No puede estar siempre con nosotros. Sus argumentos eran lógicos, eran razonables. Cada palabra que decía parecía diseñada para desarmar los miedos irracionales de Marta, y poco a poco lo consiguió. Marta empezó a dudar de su propio juicio. Se sentía culpable por su desconfianza. ¿Y si Javier tenía razón? ¿Y si estaba proyectando sus propios miedos en una mujer inocente y amable? Veía a Clara en su jardín todos los días. La saludaba con un gesto de la mano. Clara siempre respondía con la misma sonrisa radiante. No había nada en su comportamiento que justificara la sospecha. Marta se dijo a sí misma que debía hacer un esfuerzo, debía integrarse, debía confiar. La presión de ser una buena vecina y una madre relajada pesaba sobre ella. Decidió ignorar la voz en su interior. Decidió que era hora de ser como los demás. El sábado llegó con un sol brillante. Desde su ventana, Marta podía ver el castillo inflable en el jardín de Clara. Escuchaba las risas de otros niños que ya habían llegado. Daniel estaba emocionado. Se vistió con su camiseta de superhéroe favorita y no paraba de preguntar si ya era la hora. Marta lo miró. Vio la pura alegría en sus ojos. ¿Cómo podía negarle eso? ¿Cómo podía anteponer sus vagas sospechas a la felicidad de su hijo? La decisión se tomó en ese instante. El amor por su hijo nubló su instinto de protección. A las 3 en punto, Marta acompañó a Daniel hasta la puerta de Clara. La mujer los recibió con los brazos abiertos. Bienvenido, campeón. Pasa, pasa. La diversión está en el patio trasero. Marta dudó un segundo en la puerta. Pensó en quedarse, al menos un rato. Pero Clara se le adelantó. Tú ve a descansar, querida. Yo me encargo de todo. Te lo llevaré a casa a las 5, ¿de acuerdo? Marta asintió, derrotada. Vio a su hijo correr hacia el sonido de las risas. Se dio la vuelta y caminó lentamente hacia su casa. El silencio que dejó Daniel a su paso era ensordecedor. Acaba de entregar a su hijo. Las 2 horas siguientes fueron extrañamente vacías. Marta intentó ocuparse. Limpió la cocina. Ordenó unos libros, pero su mente no estaba allí. Su atención estaba fija en la casa de al lado. Podía oír los gritos alegres de los niños. El sonido rebotaba contra las paredes de su casa silenciosa. Era un recordatorio constante de que Daniel no estaba con ella.
Javier trabajaba en su estudio, ajeno a la creciente ansiedad de su esposa. Para él, todo estaba en perfecto orden. Su hijo estaba socializando. Su esposa tenía un merecido descanso. El sueño de Chapel Hill se estaba cumpliendo. Marta miraba el reloj cada 5 minutos. El tiempo parecía arrastrarse. 4:30, 4:45, 4:50. Cada tic-tac del reloj era un golpe en su pecho. Intentaba calmarse. Se repetía que todo estaba bien, que Daniel estaba a solo unos metros de distancia, divirtiéndose en una fiesta infantil. Era una situación normal. Cientos de niños hacían lo mismo en ese preciso instante en todo el país. ¿Por qué su caso iba a ser diferente? Pero la lógica no servía para calmar el nudo que se apretaba en su estómago. El instinto que había intentado silenciar ahora gritaba con todas sus fuerzas. Dieron las 5. Marta esperó junto a la puerta. No oyó pasos. No oyó la voz de Clara. Nada. El silencio era total. Los sonidos de la fiesta se habían apagado. Esperó 5 minutos más. Luego 10. La preocupación se transformó en pánico. Un sudor frío le recorrió la espalda. Salió al porche y miró hacia la casa de Clara. La puerta estaba cerrada. Las ventanas oscuras. No había señales de vida. Era como si la casa hubiera sido abandonada. El castillo inflable había desaparecido. No quedaba rastro de la fiesta. Solo un silencio antinatural y pesado. Corrió a la casa de al lado. Golpeó la puerta, primero suavemente, luego con desesperación. «Clara, soy Marta. Vengo a buscar a Daniel». Nadie respondió. Gritó el nombre de su hijo una y otra vez. Su voz se quebró. El pánico se convirtió en terror puro. Javier salió de la casa, alertado por los gritos. «¿Qué pasa?», preguntó. Pero al ver el rostro de Marta, lo comprendió todo. La calma del pueblo se había roto. El paraíso se había convertido en un infierno. Su hijo no estaba. Daniel había desaparecido y el mundo, tal como lo conocían, se había acabado para siempre. El pánico se apoderó de la calle Maple. Javier intentaba mantener la calma, pero su voz temblaba. Mientras Marta seguía golpeando la puerta de Clara, él llamó a la policía. La operadora hizo preguntas que sonaban lejanas y absurdas. Nombre del niño, edad, ropa que llevaba puesta. Cada pregunta era una tortura, una confirmación de que la pesadilla era real. Otros vecinos empezaron a salir de sus casas, atraídos por los gritos de Marta. Se congregaron en pequeños grupos, susurrando. Sus rostros reflejaban confusión y un miedo incipiente. La burbuja de seguridad del vecindario había estallado. En cuestión de minutos, el silencio fue reemplazado por el sonido de las sirenas. 2 coches de policía llegaron y aparcaron frente a la casa de Clara. Las luces azules y rojas giraban, pintando las fachadas de las casas con colores de emergencia. Un oficial se acercó a Javier y Marta. Les hizo más preguntas, esta vez con una urgencia palpable. Marta apenas podía hablar. Solo repetía el nombre de su hijo. Daniel. Daniel. Estaba en la fiesta. El oficial intentó forzar la puerta de Clara. Estaba cerrada con llave. Tuvieron que romper una ventana para entrar. El sonido del cristal al hacerse añicos fue como un disparo en la noche que comenzaba a caer. La búsqueda comenzó de inmediato. Los oficiales registraron la casa de Clara. Estaba impecable y vacía. No había rastro de la mujer ni del niño, ni de la fiesta. Era como si nunca hubiera ocurrido. Otros policías con linternas empezaron a peinar el vecindario. Revisaron jardines, garajes y el pequeño parque al final de la calle.
Javier se unió a ellos, gritando el nombre de Daniel hasta quedarse ronco. Marta se quedó en el porche, paralizada. Miraba la casa de Clara, la casa de la vecina perfecta. Ahora parecía una tumba, un monumento a su terrible error. A medida que pasaban las horas, la esperanza se desvanecía. La policía amplió el círculo de búsqueda hacia el bosque que bordeaba el vecindario. Un lugar que hasta ese día había sido escenario de paseos familiares. Ahora parecía oscuro y amenazante. Llegaron más policías, perros de búsqueda, voluntarios del pueblo. La calle Maple se había convertido en el epicentro de una tragedia. Marta observaba las luces de las linternas moviéndose entre los árboles. Cada luz era una pequeña esperanza, y cada vez que volvía sin encontrar nada, era una puñalada en su corazón. La noche se hizo larga y fría, la más larga de sus vidas. El amanecer del domingo trajo consigo un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. El sol salió, pero no calentaba. La búsqueda había continuado durante toda la noche sin descanso. La comunidad, antes tan tranquila, estaba ahora en estado de shock. Los padres abrazaban a sus hijos con fuerza. Las puertas, antes abiertas, ahora estaban cerradas con doble llave. La cara sonriente de Clara, que había aparecido en las noticias locales, se había convertido en el rostro del mal. Nadie podía creerlo. La amable anciana, la vecina perfecta. Era un monstruo escondido a plena vista. Fue un perro de la unidad canina el que hizo el hallazgo. Cerca de un arroyo, en lo profundo del bosque, a menos de 1 kilómetro de la calle Maple. El perro empezó a ladrar de una manera particular, una señal que los oficiales conocían demasiado bien. Se acercaron con el corazón en un puño, y allí, entre la maleza húmeda, lo encontraron. El pequeño cuerpo de Daniel. Vestía su camiseta de superhéroe. Estaba quieto, silencioso. El mundo entero se detuvo en ese instante. El peor miedo de cualquier padre se había hecho realidad en la paz de Chapel Hill. La noticia llegó a Javier y Marta como un golpe físico. Un sonido animal, un grito de puro dolor, salió de la garganta de Marta. Javier se derrumbó. Todo el aire del mundo pareció desaparecer. El sueño americano se había convertido en una pesadilla insoportable. No había consuelo. No había palabras. Solo un vacío inmenso y negro. La policía confirmó que la causa de la muerte no fue accidental. Daniel había sido asesinado y la principal sospechosa, Clara, había desaparecido sin dejar rastro. Su coche no estaba, sus cuentas bancarias estaban intactas, se había desvanecido. El pueblo quedó sumido en el duelo y el miedo. La historia de la vecina perfecta se extendió como un virus. La gente se preguntaba cómo no lo habían visto. Revisaban en sus mentes cada conversación, cada sonrisa, cada gesto de Clara. Buscaban una señal, una pista que hubieran pasado por alto, pero no había nada. Clara había interpretado su papel a la perfección. Había construido un disfraz de normalidad tan convincente que nadie había sospechado. Nadie, excepto Marta. Y el hecho de que ella hubiera ignorado su propio instinto se convirtió en una carga que llevaría por el resto de su vida. Después de la tragedia, Chapel Hill ya no fue el mismo. La inocencia se había perdido para siempre. La calle Maple, antes un símbolo de vida suburbana ideal, se convirtió en un lugar de luto silencioso. La casa de Javier y Marta quedó vacía a las pocas semanas. No podían soportar vivir junto al escenario de su horror. La casa de Clara permaneció sellada por la policía, una advertencia constante y sombría. Los jardines antes cuidados comenzaron a marchitarse. La risa de los niños en la calle se apagó.
fue reemplazada por un silencio vigilante y temeroso. La historia de Daniel se convirtió en una leyenda urbana, un cuento de advertencia para los padres. No confíes en nadie, se decían unos a otros. Nunca dejes a tus hijos solos. La confianza, que había sido el pilar de la comunidad, se hizo añicos. Los vecinos se miraban con sospecha. La amabilidad se interpretaba como una posible artimaña. El miedo se instaló en los corazones de todos. Un miedo que enseñaba que el mal no siempre tiene un rostro horrible. A veces, tiene el rostro de una anciana amable que te ofrece una tarta de manzana. Para Marta y Javier, la vida se detuvo. El dolor era una presencia física, un peso constante en sus pechos. Se culpaban a sí mismos, se culpaban el uno al otro, se culpaban por haber creído en un sueño. Javier se reprochaba haber desestimado las preocupaciones de Marta. Marta se torturaba por haber ignorado su instinto maternal. La decisión de permitir que Daniel fuera a esa fiesta se repetía en sus mentes como una película de terror sin fin. El si hubiera se convirtió en el lenguaje de su existencia. Una tortura autoinfligida de la que no había escapatoria. La historia de la vecina perfecta de Carolina del Norte es un recordatorio brutal. Nos enseña que el peligro no siempre acecha en callejones oscuros o en lugares desconocidos. A menudo vive justo al lado, se disfraza de normalidad, de sonrisas y de gestos amables. Nos obliga a recordar que la vigilancia parental no es paranoia, es una responsabilidad fundamental. Debemos enseñar a nuestros hijos a ser cautelosos, pero sobre todo, debemos aprender a escuchar esa voz interior, ese instinto primario que nos alerta del peligro. Porque a veces, ignorar ese susurro puede tener consecuencias devastadoras y deja cicatrices que ni el tiempo puede curar.